Bueno, el primer de tots, benvinguts, benvingudes y benvingudis. Judith Butler, si estás aquí, siéntate, te acogemos, bienvenida a nuestra charla. No hace falta presentación para presentar a Roberta Marrero, pero yo aquí voy a soltar un breve testamento. Vale. Bueno, creo que si hablamos de artistas y de referentes LGTBI en España, su nombre aparece inmediatamente. Roberta Marrero es canaria, de Las Palmas, es artista plástica, escritora, poeta, también fue actriz, cantante y DJ, yo no sabía esto. Está bien, porque además en Wikipedia estaba como, es cantante, DJ, que no, pesadas, que no lo soy. Es decir, que fui cantante, DJ y actriz, eso sí es verdad, sí. Vamos, artista multifacética, eso sí. Eso es innegable. Es autora de los libros Dictadores de Ibarbión, el muy querido El Bebé Verde de Lundberg y We Can Be Heroes también de Lundberg. Su obra ha sido expuesta internacionalmente en sitios tan emblemáticos como el Victoria y Albert Museum de Londres y la Biblioteca Nacional de París. Conocidísima por los famosos collages con tintas sobre papel, ¿no? Los que combina pues imaginería religiosa, homoerotismo, historias pop, Hollywood. Me he apuntado lo que han dicho de tu obra, que siempre me gusta indagar. De la obra de Roberta han dicho: sus collages e ilustraciones reformulan imágenes e ídolos de la cultura pop a partir de una mirada revolucionaria, cuestionando continentes y contenidos y mezclándolo. Es una voz disidente que opta por el arte visual como expresión de combate. Hoy no estamos aquí para hablar de arte visual, pues no lo sabemos, sino que estamos para hablar de Todo era por ser fuego, poemas de chulos trans y travestis, editado por Las con tinta me tienes, a las que queremos un montón. Que antes de entrar, te voy a decir que es un poemario absolutamente íntimo, donde iba leyéndolo y no, y es como no hay ninguna costura, ningún borde que no te dejes sin abrir y sin contar, ¿no? Y es como, bueno, casi un espejo hacia ti. Así que si quieres, para empezar, buenas tardes, ¿cómo estás y por qué un poemario? Buenas tardes. Primero, no puedo evitar decir que me encanta estar en la ciudad donde ha vivido Carmen de Mairena, Jean Genet, Terence Moix, Jaime Gil de Viedma, Mónica, la que le ponía el aceite de avión a la veneno en la cara. Es una ciudad con mucha historia. Y además estamos en el Raval, que es donde Jean Genet vivía cuando escribió Diario del Ladrón después, pero Jean Genet vivió justo, Saint Jean Genet vivió justo en esta zona en la que estamos. ¿Por qué un poemario? Hay una ilustración del libro We Can Be Heroes del 2018 y es una ilustración de Marsha P. Johnson. Y la ilustración está llena de cosas, de frases manuscritas alrededor del dibujo de ella. Entonces un día me senté y cogí todas estas frases y las transcribí a un papel y vi que era un poema. Y dije, uy, estoy escribiendo poesía sin darme cuenta. Y de manera natural empecé a escribir poemas. Creo que es otra vez lo que he hecho todo el rato, que es ocupar espacios en los que se supone que no tienes que estar, porque yo obviamente no tengo ni puta idea de cómo se escribe un poema, ni de qué es un soneto, ni de la rima, ni de nada, pero escribo poesía. También es muy interesante pensar qué es poesía. Yo creo que la poesía no son solo los poemas, las canciones son poemas cantados. Morrissey es un poeta. Jean Genet, aunque escribió poesía, sus novelas son poéticas. Pedro Lemebel era un poeta, aunque no escribiera poesía. Entonces, esa es la respuesta, ¿no? que tampoco es una respuesta demasiado concreta, pero ¿por qué poesía? Pues, ¿por qué no? Creo, al principio me daba bastante pudor y me llamaba a mí misma falsa poeta, porque el mundo de la poesía es muy elitista y muy
un poco machurrango también, aunque han habido muchas mujeres poetas, obviamente, pero parece un mundo así como muy... el mundo lírico, como muy ahí, muy arriba y tal y cual. Entonces, de repente, hacer un poemario en el que se hable de muchas cosas, pero en el que se hable de chulos, de trans y de travestis, me parece una buena invasión del sacrosanto mundo de la poesía. Me ha gustado porque tú dices que esta respuesta no dice nada y ya has empezado como a avanzarte a lo que yo tenía. Vale. Me ha gustado lo que has apuntado de ocupar los espacios, porque cuando leí tu poemario pensé en el último libro de Brigitte Bardot, ¿no? en Lenguaje inclusivo y exclusión de clase, donde habla que la importancia de que las subalternas, ¿no? Las gordas, las putas, las zorras, las guarras, las traveros, ¿no? Los maricones, estemos ahí ocupando ese espacio. Y Víctor Mora, que firma tu prólogo, cuenta que tú misma llegaste a decir de ti que eras como una intrusa, ¿no? de la voz y de la palabra. Entonces, ¿por qué es tan importante para ti como intrusa o te da a decir, voy a entrar en este espacio sin saber que es un poema? En realidad, para mí no es tan importante. Es decir, tengo la necesidad, a pesar de que yo creo que soy una gran misántropa, porque ser misántropa me parece muy chic y muy cool, al final he tenido siempre la necesidad de comunicarme con el resto del mundo. Me comunicaba con el mundo cuando era disc jockey a través de pinchar discos. Eso era comunicación pura y dura. Te comunicabas con la gente que estaba bailando la música que ponías. Me comuniqué con el mundo cuando hice la novela gráfica El bebé verde. Me comunico con el mundo cuando alguien compra un collage mío y lo cuelga en su casa o va a una galería y lo ve. Y el poemario también era una necesidad de decir cosas por decirlas. Porque, es decir, yo no soy Judith Butler, es decir, yo no escribo un libro y tengo una sala con 600 personas que vienen a verme. Tengo una sala con 20 personas guapísimas que vienen a verme. Pero, es decir, no es una cosa que hagas porque va a tener como una mega repercusión. Pero yo creo, honestamente, que hacer las cosas ya es el éxito. Que alguien lo lea ya es el éxito, publicarlo ya es el éxito. Esto no quiere decir que sea una hippie y reniegue del mainstream. Es decir, si mañana Random House quiere comprarme mis poemas y editarlos en Francia y soy una bestseller, está muy bien, o sea, no tengo absolutamente nada en contra. Pero creo que esa es la necesidad, decir lo que quieres decir. Y la poesía es una manera, volviendo a la pregunta anterior, es una manera bastante eficaz, a mi juicio, de hablar de un montón de cosas en un espacio muy, muy pequeño que es un poema. En el poemario se habla, aunque tenga este subtítulo de poemas de chulos, trans y travestis, en realidad en el poemario se habla de la depresión, de la muerte, de la melancolía, del deseo, de la falta del deseo, de los cuerpos abyectos, de lo sagrado, de lo profano, del lumpen. Se habla de un montón de cosas y la poesía te permite hablar de todas esas cosas en 120 páginas. Para empezar a entrar en los temas que hablas y que tocas, hay uno muy presente en tu obra, que por supuesto está aquí también, que es lo sacrosanto, ¿no? Uh-huh. Todas estas vírgenes, estos relicarios, ¿no? La foto de portada en sí, ¿no? Ya es bastante clara. Voy a citarte porque hay versos que son bastante visuales. Dices, bueno, escribes en cuerpo incorrupto. Mi cuerpo trans como el de Santa Teresa de Jesús será incorrupto. Cuando haya muerto, repartid mi cuerpo en reliquias. Mis labios un relicario, mis tetas en una bandeja, mis caderas en una urna. Y en Noli me tangere, si espero que esté bien dicho, dices: soy Cristo transfigurado, mi cuerpo está limpio, puro, mi yo trasciende la piel. Creerá por fin que he resucitado, que soy mujer, que he vuelto de la tumba. Siempre que las identidades disidentes, ¿no?, que salen de la norma se meten con la Iglesia, se lía de Dios, es pardísima y parda. Y tú lo has hecho y
lo haces. Entonces no es tanto el por qué, sino cómo te ha servido o de qué forma te has leído a ti misma por la religión de lo sacrosanto, ¿no? Porque al final hay un punto de elevar la vida trans o el cuerpo trans a adoración como el cuerpo de Cristo, ¿no? También por ahí. Creo que yo no soy católica practicante, pero soy católica porque me bautizaron e hice la primera comunión. La de la portada del poemario soy yo el día de mi primera comunión. Entonces, hay una cosa que no quería hacer cuando escribí el poemario, que era ser políticamente correcta. Odio lo políticamente correcto. Creo que tenemos el derecho y el deber de ser imperfectas y de coger esas cosas que sí nos apetece, no es una obligación, pero de coger todo eso que nos ha negado durante tanto tiempo y hacerlo nuestro, porque parece como que la religión católica está absolutamente en otra órbita distinta a la gente LGTB o a los feminismos, cuando hay... es decir, estuve en Tenerife hace poco y en una iglesia, las travestis que hacen la calle al lado de esa iglesia van una vez por semana vestidas de mantilla y hacen la misa en latín. Entonces, no es verdad que las personas LGTB estemos fuera de la iglesia. Creo que las personas trans, en este caso, pues yo odio lo de personas LGTB, porque no se puede ser lesbiana, gay, trans, bisexual, queer, vegana, todo al mismo tiempo, no se puede ser. Entonces, yo sí que creo que nosotras y que nosotros y que nosotres hemos formado parte de esta liturgia y la hemos mamado desde pequeñas. No es nada nuevo además hacerlo. Pedro Almodóvar lo hizo en Entre Tinieblas, Jen Genet, que ya lo hemos nombrado antes, lo hacía en Santa María de las Flores, por ejemplo. Y además a mí me interesa la belleza del ritual católico y me interesa lo simbólico de lo católico. Entonces hay otro poema que se llama Cuerpo Trans, en el que se dice cortarte las tetas como Santa Águeda para ser un hombre, inyectarte testosterona para ser San Agustín. Es decir, me parece que es bonito. Tampoco es una cosa que yo me piense mucho, como rollo, voy a decir esto en el poema y voy a ser súper escandalosa. No, porque además si haces eso, chirría y queda pegote. Me parece que es interesante cuando te sale de manera natural. Y yo tuve educación católica y estoy fascinada por la imaginería católica. Antes Antonio me estaba enseñando fotos de unas procesiones a las que fue en la España profunda esta pasada Semana Santa, con los picaos, que son estos que se flagelan y luego se pican y dejan que sangre, y había unas señoras todas vestidas de negro, tapadas hasta el suelo. O sea, si tú no ves la belleza apabullante y terrorífica de todo eso, me parece que no tienes mucho sentido de la belleza. Dejando titulares ya, ¿no, Roberta? Sí. Hay un momento al leer el poemario que sentía como que tu libro conversaba con las malas de Camila Sosa Villada, ¿no? Todo ese imaginario, esos cuerpos y esas vidas que están ahí. Me gusta porque en los poemas hablas de travestis, ¿no? Que quizás ahora, seguramente según de dónde venga esa palabra, se arme la de Dios, es Cristo, ¿no? Volviendo a lo sacrosanto. Y justamente tú explicas en Navaja que la usas porque es un término más salvaje, menos médico, menos complaciente, ¿no? En las travestis escribes: las travestis vinieron a la ciudad como pájaros exóticos, que son deseadas de día y repudiadas de noche. Y en la travesti dijo, que por cierto es bellísimo ese poema, dices, las palabras, bueno, son casi un abrazo, ¿no? La forma en la que lo dices, cuentas. Ojalá ser de fuego y destruir qué es ser un hombre, ¿no? Qué es ser una mujer. Ojalá ser una llamarada y destruirlo todo. Soy un fetiche y que hay un punto de sentir orgullo de todo lo que somos para la mirada ajena.
Totalmente. Cuando usé la palabra, fue cuando escribí el poema Las travestis. Esos poemas, además, originalmente son una serie en la que hay una foto pegada, en este caso era una foto de Nan Goldin, en la que habían dos travestis sentadas en la parte de atrás de un taxi, y abajo está un poema manuscrito. Entonces escribí Las travestis vinieron a la ciudad. Como todo lo que está en el poemario, no me lo pensé mucho. Y luego escribí el poema Navaja, en el que explico, tampoco porque tuviese una necesidad de explicarme, sino porque sí, el uso de esta palabra. Obviamente tiene mucho que ver con Camila Sosa Villada, con Las Malas, tiene mucho que ver con el archivo de la memoria trans, tiene mucho que ver con el discurso trans y con el discurso travesti que nos viene de Latinoamérica, tiene mucho que ver otra vez con Santa María de las Flores de Jean Genet, con el personaje de Divina, que era una travesti que estaba enamorada de un criminal. Tiene mucho que ver con Pedro Lemebel y tiene mucho que ver con la reivindicación de una palabra que es un insulto, una palabra que no es un insulto, una palabra que usan como insulto. Tiene que ver mucho también como reacción furiosa contra el mundo de las TERF. Es decir, yo estoy tan harta ya de todo este rollo de que te tengan que dar un carné para ser mujer, o que te tengan que dar un carné para ser feminista, o que te tengan que dar un carné para ser lo que sea, que me parece, además, las travestis, que es como lo usamos nosotras. Es decir, la gente hetera chunga dice los travestis. ¿Qué dices? En masculino, ¿por qué, gilipollas? O sea, no las travestis, en femenino. El poema de Sonia, que está en Todo era por ser fuego. Sonia fue la primera persona fue una mujer trans que asesinaron aquí en Barcelona, además, unos skinheads en los 90, y fue el primer delito estipulado como delito de odio. Y cuando Sonia la mataron, que fue en los 90, no decían la mujer trans, decían el travesti, y usaban el dead name todo el rato y cubrieron la noticia de una manera terrorífica. Entonces me apetecía coger ese término, sacarlo de ese oscurantismo y ponerlo en la luz. De todos modos, en ese microuniverso que es el poemario, se usa la palabra travesti y se usa la palabra trans. Se usan las dos indistintamente. Has abierto tu menú de las TERF y yo lo voy a partir más aún, ¿vale? Vale. Escribes en Gracias lo siguiente, dices: soy un monstruo, gracias. Perpetúo los roles de género, gracias. Soy antinatura, gracias. Borro mujeres, por supuesto. Gracias por la violencia. Pero después, en Cuerpo Hueco, dices: las travestis pertenecemos a la tierra, ¿no? Como una forma de decir, aquí estamos. Entonces, lo que te quería preguntar es: ¿hay una necesidad de responder? ¿Sirve la respuesta? ¿Sirve ese diálogo con estas personas? ¿Nos interesa que esté eso? El poema Gracias es un poema bastante irónico, en el que digo: me das el carnet de mujer, gracias, doy gracias todo el rato por este espacio en el que me permites existir. Yo honestamente no creo que sirva para nada ningún tipo de diálogo en general. Es decir, la que es racista ya es racista. Por mucho que venga una antirracista y le diga no, porque la gente negra, esto, la otra, la racista va a seguir siendo racista. Creo además que la gente negra, por ejemplo, no se tiene por qué excusar para existir. Nosotras no nos tenemos por qué excusar para existir. Es decir, que el feminismo no me quiere en sus filas. Pues vale, pues me voy a otro sitio. O sea, es que yo estoy, es decir, para mí lo raro es que me quieran. A lo que estoy acostumbrada es a que no me quieran en ningún sitio. Y honestamente yo he hablado de las TERF, pero yo quiero hablar de tías que molan. Es decir, quiero hablar pues de Chabela Vargas, de Frida Kahlo, de Marlene Dietrich, de María Félix,
de Judith Butler, pero no de TERFs. O sea, que les den por el culo, honestamente. Lo están grabando, además, me van a poner a parir. Pero es que me dan igual, es decir, además hay como un pudor de decir, ay, es que no digas esto de las TERF, o sea, que se las follen. O sea, honestamente, me dan exactamente lo mismo, me dan igual, me parecen un cero. Es que, además, las TERF no han inventado nada nuevo. Es decir, la transfobia, hola, ya existía antes de vosotras. Hola, las mujeres trans llevamos 500 años usando el servicio de las mujeres, no se ha importado una mierda nunca. Es decir, es que no me interesan, es que no quiero hablar de ellas. Tirando un poco de Venga. lo que has empezado antes, hay un punto, ¿no?, en el que explicas en el poema la flor, que al final la flor es indomable y hace lo que quiere, ¿no? Un poco es esa mujer trans, ¿no?, esa travesti, en plan, hago lo que me da la gana, ¿no? Pero también hay un punto en que esa flor puede ser, si no poseída, asesinada, que es justamente lo que comentabas antes sobre Sonia Rescalvo, que se cumplieron hace 30 años. El año pasado. Por un grupo de neonazis. Cuando leí tu poema en honor a Sonia, había como una pregunta que se me repetía, ¿no?, que era ¿cómo te impactó a ti esa noticia? Y si alguna vez has pensado que el hecho de ser Roberta Marrero podría ser un peligro, como quizá lo fuera ser Sonia Rescalvo hace 30 años y estar en la Ciudadela durmiendo porque no tienes una casa, ¿no? Que cómo me impactó la muerte de Sonia, me impactó mucho, porque la manera en que tenía la prensa de cubrir ese tipo de noticias hace 30 años era bastante moralista. Es decir, cubrían la noticia, pero sacaban a una panda de skinheads en un billar, me acuerdo perfectamente, y decían, para vosotros matar a un travesti es un delito, y los otros decían, no, para nosotros es un honor, no sé qué, no sé cuánto. Es decir, sacaban ese tipo de imágenes. Entonces tú veías eso y tenía un cierto aire aleccionador, como de no hagas lo que hizo Sonia porque te puede pasar esto. Y además estamos dando los dos puntos de vista. Estamos cubriendo la muerte de Sonia, pero también estamos sacando a estos tarados diciendo que matar a una travesti es lo más. Entonces yo recuerdo que me dio mucho miedo ver esa noticia por la tele. Pero aún así no dejé de hacer lo que hacía, que era salir a la calle. Que si pienso que ser Roberta Marrero puede ser sinónimo de que te asesinen, como a Sonia, por supuesto. Es decir, yo he estado en un autobús rodeada de 7 tíos insultándote y vejándote, con todo el autobús en silencio sepulcral, los tíos bajarse, afortunadamente no en tu parada. Nadie se te acercaba a preguntarte, porque yo entiendo que tú ves eso y a lo mejor no tienes los cojones o los ovarios de ir a meterte por medio. Pero oye, si se han ido, pues ve y pregúntale a esta mujer, oye, ¿estás bien? ¿Necesitas algo? ¿Te ha pasado algo? ¿Que es un vaso de agua? ¿Un Norfidal? Yo qué sé, lo que sea. Y no pasó. Y eso me ha pasado muchas veces a lo largo de mi vida. Yo recuerdo estar en Londres en el 94 o 95 con otra amiga en un barrio de judíos, de estos muy judíos que van con los tirabuzones, el sombrerito y todo esto, y nos escupían por la calle, lo cual es doblemente heavy. Es decir, has sufrido un holocausto, pero no parece que hayas aprendido mucho de lo que significa respetar a los demás. Haciendo amigas, porque todo esto cuando lo suban me van a parir las judías, las TERF, todo el mundo. Y hablando de respeto, me gustaría girarlo hacia el amor, porque hay muchísimo amor en el poemario. También hay pero hay una historia de amor, de hecho, que cruza todo el poemario. Justamente con el que lo cierras, ¿no?, que es Canarias Marica. Me recordó mucho a La Veneno y sus memorias, ¿no?, y a un
a un fragmento de la serie, ¿no? En la que cuentan cómo, bueno, Cristina se aferró a un hombre porque pensó que era el único hombre que iba a tener, que el amor travesti trans era imposible y que, bueno, que era lo que se merecía y que era esto o la nada, y que entre la nada y este soplo, ¿no?, de esperanza dijo esto. Y hay un poco, ¿no?, de ese pensamiento en ese cierre, ¿no?, que haces al final en este poema. ¿Es imposible el amor trans o el amor travesti? ¿Sigue siendo tan complicado como lo pudo haber sido antes? ¿O todo forma parte de la narrativa que nos meten de que no te mereces esto porque eres quien eres? Es que esa narrativa nos absorbe. Es muy difícil huir de esa narrativa. Es decir, las personas que existimos en los márgenes, que pueden ser desde las mujeres cis a las mujeres trans, a las lesbianas, a los homosexuales, a la gente negra. Es decir, nos enseñan desde pequeñas que probablemente nadie nos vaya a querer. Nos lo enseñan a través de la cultura. Las películas con personajes trans o personajes gays o mujeres lesbianas con final feliz son desde el 2000 para adelante. Es decir, antes siempre la marica moría, la trans moría, la lesbiana moría, todas morían. Y todo eso forma parte de tu aprendizaje del mundo. Cuando te insultan de pequeña, cuando vas por la calle y te dicen maricón y se ríen de ti, obviamente, seamos honestas, no creces con una autoestima de la hostia. No. Y además, esto es una cosa que tenemos que tener la libertad de trabajarlos. Es decir, yo fui a terapia durante 3 años y una de las cosas que más me costó fue aceptar que tenía el derecho a quejarme. Porque parece que sufrir bullying si eres trans es como, ay chica, a llorar a la llorería, es que esto es normal, porque es la vida, porque el mundo es así, porque es parte del peaje que tienes que pagar para existir. Y vale, yo eso lo entiendo, es decir, yo sé cómo es el mundo, lo aprendí desde muy joven, pero eso no quita a que eso te haya causado heridas, en algunos casos heridas mortales. Porque el deseo, que es una cosa que cruza el poemario, la necesidad de amar puede ser y es una cosa que mató a mucha gente. A Pasolini lo mató el deseo. A Cielo, Coco Cielo, que era una travesti de Perú que tenía un grupo que se llamaba Cielo, que era disc jockey en Madrid, tenía una gran obsesión con liarse con heteros del lumpen que medían 2 metros más que ella y no sé qué, y la mató 2 chaperos que se llevó a su casa, que obviamente no es culpa de ella, quiero decir, es un ejemplo. Entonces, retomando tu pregunta, es posible que te amen. Yo estuve casada 6 años, entonces es posible que te amen, pero también es verdad que en 50 años que tengo solo he tenido un novio, que fue mi marido. No es normal que una mujer tan molona como yo haya tenido solo una relación en su vida, porque soy deseable, soy amable, amable no de maja, sino amable de que me amen. Es decir, exacto, merecedora de ser amada. Pero sí que es verdad, y esto pasa todo el rato en las redes de ligar, que ayer, por ejemplo, gran confesión, yo no sabía que en Grindr hay mujeres trans. Entonces ayer me abrí un perfil en Grindr. Cuéntanoslo todo. Sí, lo sé, estoy en ello. Entonces me abrí un perfil en Grindr, con mi foto, con mi cara, tal cual. O sea, me abrieron privados. O sea, era una invasión de privados. Ni un solo tío de los que están en Grindr que buscan mujeres trans tiene una foto de perfil, ni uno. Y estamos hablando de tíos, todos tenían 28 años, porque además cuanto más vieja te haces, más jóvenes son las personas que orbitan a tu alrededor. Oye, esa es una frase de hope, de esperanza que os estoy dando. Entonces, ni uno solo tenía una foto de perfil.
Todos, por supuesto, cuando te abrían el perfil, te mandaban fotos, pero fotos que solamente puedes ver tú. Entonces, ¿es posible el amor trans? A lo mejor tendríamos que cambiar la pregunta y ¿es posible para los hombres heterosexuales ser consecuentes con su deseo y amar públicamente a mujeres trans? ¿Te ha gustado esa, Me ha encantado. No sé por qué no estés aplaudiendo, me ha encantado. Me gusta que hayas abierto también el tema de la salud mental, ¿no? Pensaba que era el tema Grindr. Ahora no, está ahí. Tiene mucho que ver con la salud mental. Ya, por eso estoy ligando. Eso, que me ha gustado que hayas empezado tú con el tema de la salud mental, porque iba también a ello. Y te cito. Venga. Dices, yo, que fui la marica del colegio, el ciervo para el cazador, el escándalo en la calle, el monstruo en mi casa, la reina del cruising, la que paraba coches, la travesti, la mujer hombre. ¿Quién me iba a decir que me iba a volver invisible? ¿Cuándo se ha vuelto invisible Roberta Marrero y para quién? Este poemario, la última vez que estuve en Barcelona fue cuando publiqué el libro anterior, que es We Can Be Heroes. Eso fue en el 2018. Del 2018 al 2022, que es el año en el que se ha publicado este poemario, sufrí una depresión clínica, fui a terapia 3 años, me mediqué 3 años, engordé no sé cuántos kilos, cumplí 50 años y todo eso está en el poemario. Es verdad que las mujeres, cuando ya no son... Esto es un poco difícil de explicar. Es decir, yo cuando voy por la calle ya no soy sexualmente deseable para la mirada masculina. Es decir, antes cuando era más joven no tenía el pelo blanco, tenía el pelo negro, tal y cual, te decían burradas, los tíos se te insinuaban, te paraban los coches, todas estas cosas. A medida que te vas haciendo mayor, por la calle, luego en Grindr no, pero en la calle la mirada masculina desaparece completamente. O sea, antes yo pasaba, que también tiene que ver con la violencia, es decir, yo antes también despertaba violencia masculina porque creo que esa violencia que generaba en ellos tenía una cierta connotación sexual por parte de ellos. Es decir, no hay nada peor para un heterosexual que pongas en duda su heterosexualidad. Entonces, de repente, te ven pasar y piensan, jo, esta tía qué buena está. Ah, no, que es un tío, cuatro, ¿qué? Y se ponen súper nerviosos y tienen que demostrar su masculinidad, pues, insultándote. Pero eso ya no pasa, es decir, porque sexualmente, a nivel de calle, no soy atractiva para el hombre. Entonces, de repente te vuelves invisible. Yo no creo que haya mujeres de mi edad aquí. Puede ser, más o menos, parecéis bastante más jóvenes. Pero veréis cuando rondéis los 50 que os va a pasar. No pasa nada, luego te das cuenta de que hay personas que te van a seguir deseando, tengas 50, tengas 60, tengas la edad que tienes. Pero sí que es verdad que las mujeres nos volvemos bastante invisibles según vamos cumpliendo edad. También es verdad que yo antes de publicar el poemario también venía de eso, de una depresión, de una pandemia. Con la pandemia las artistas casi no podíamos ni subsistir porque se paró el mundo del arte. Yo también me sentía bastante invisible, a nivel laboral también me sentía bastante invisible. Entonces, ¿cuándo me volví invisible? Obviamente no lo soy, porque si no, no estaría aquí delante de vosotros hablando y contigo hablando si fuera invisible. Pero bueno, es parte de cumplir años. También es verdad que ser invisible es como todo, es un arma de doble filo. Tiene esa parte, pues eso, pues ser invisible puede ser que no mole mucho
a priori, pero también es verdad que poder subirte al servicio público de transportes y que no te rodeen 7 tíos porque eres invisible, pues oye, pues también te calma bastante. Justamente has dicho lo de invisible en la calle, pero visible online y en las redes. Así que quiero seguir en el tema del deseo, de Grindr, del sexo, porque también hay bastante sexo, bastante semen, bastante pollas, bastantes OnlyFans, ¿no? Huele a sudor casi, ¿no? Hay bastantes páginas. De hecho, pensaba que parte de tu obra, ¿no? Hay bueno, lo que decíamos antes, ¿no? Los collages con el homoerotismo, ¿no? Estas escenas clásicas, vintage. Y ahora ha entrado en juego desde hace bastante tiempo, ¿no? Lo digital y lo online. Ya no solo Grindr, ¿no? Sino, pues, por ejemplo, OnlyFans, como lo citas, o los likes, ¿no? Ahí también hay un punto de deseabilidad, ¿no? Entonces, ¿cómo atraviesa hoy en día lo digital el deseo? Por decirlo de algún modo, si tuvieras que hacer algún collage o alguna obra, ¿no? Incluyendo lo digital, ¿cómo mostrarías el impacto del deseo ahí? Ay, qué pregunta más difícil. Es que no lo sé, porque sí que es verdad que ahora tenemos un acceso a la pornografía, por ejemplo, que no teníamos antes. Es decir, yo además soy una obsesiva de la pornografía gay. Cuando veo porno gay, no veo porno heterosexual ni porno trans, o sea, no me interesa la heterosexualidad. En general me aburre bastante, pero sexualmente me aburre mucho también. Me gusta ver hombres juntos haciendo cosas. Entonces yo recuerdo, dentro de esta obsesión mía, que es una obsesión que, por ejemplo, tenía Anne Rice, la escritora de Entrevista con el vampiro, estaba obsesionada con las parejas de hombres. Mariana Enríquez está obsesionada con las parejas de hombres. Es decir, no es una cosa que me pase a mí solamente, que si me pasa a mí solamente tampoco pasa nada. Pero bueno, o sea, no estamos aquí para excusarnos. Pero yo recuerdo ser muy joven e ir a comprar pornografía gay a los kioscos. Y aquello era, o sea, tú llegabas, cogías las revistas, se las dabas al señor y todo era como silencio absoluto, te la daban en una bolsa negra, era todo como mega clandestino. O tenías que ir a un sex shop a comprar pornografía, o la comprabas por internet y tenías una sola película porno, por ejemplo, de Jeff Striker, que a mí me gustaba mucho, y yo veía la misma película de Jeff Striker 35 millones de veces. Que si lo piensas ahora, cuando estamos viendo porno, estamos saltando de una escena porno a otra todo el rato, porque ves al mismo chulo 2 minutos y ya te aburre, ya estás hasta el coño. Pero antes, no hace tanto, era completamente distinto. Entonces, si tuviera que representar pues el deseo a través de internet, pues no lo sé, creo que escribiría algo más que hacer un collage. Escribiría sobre esto que estoy contando ahora, de cómo era el acceso a la pornografía y al deseo hace tiempo y cómo es el acceso a la pornografía y al deseo ahora. Es que además, yo por ejemplo me cerré Twitter, pero tengo un Twitter con otro nombre, y solo lo uso para ver chulos. Yo no uso Twitter para otra cosa. Eso era impensable es que no ni hace 20 años, era impensable hace 5 años, porque antes veíamos pornografía en Tumblr, pero quitaron la pornografía de Tumblr. Siglo XXI, deseo, pero yo creo que el deseo sigue siendo el mismo de siempre. Lo que pasa es que la manifestación del deseo y de lo deseable cambia con el tiempo. Antes, es decir, tú cuando piensas en las imágenes, pues yo que sé, una foto de Joan Crawford de los años 40 en blanco y negro, con ese flu, la boca entreabierta, los dientes mojados, la mirada como lánguida. Todo eso eran imágenes del deseo. Lo que pasa es que se representaban de otra manera, y yo estoy segura de que en aquella época la gente se compraba las revistas de cine
para hacerse pajas, pero no solamente con las fotos de Joan Crawford, con las fotos de Montgomery Clift, de Rock Hudson. Es decir, era la pornografía, porque en aquella época la pornografía ya existía, pero era incluso más inaccesible que cuando yo era joven. No sé si vamos bien de tiempo. ¿David Marí? Sí, bueno, pues antes de pasaros la palabra a vosotros, porque tenéis una pregunta, yo te quiero hacer una muy rápida, porque si no os reviento, que es que en el poemario hay muchos referentes, muchas menciones, y aquí también lo has hecho, ¿no? Lemebel, Jean Genet, Marlene Dietrich, pero también La Jurado, Rigoberta Bandini, Rihanna, ¿no? ¿Cómo te configura todo esto, ¿no? O hasta qué punto, o sea, que es una influencia total y absoluta, o es algo que pasa y te inspira, ¿no? O sea, no sé hasta qué punto hay como un marcaje real de influencia, ¿no? De estas personalidades. Sí que hay sí que hay gran influencia. Hombre, no me influye lo mismo Rigoberta Bandini, que tiene 2 discos, que Rocío Jurado, que tiene toda una carrera de glamour. Ni Rigoberta Bandini es Rocío Jurado, ni nadie va a ser Rocío Jurado nunca más. Pero sí que hay mucha conexión con mi memoria emocional, que tiene mucho que ver con la memoria emocional de otras personas. Y en esa memoria emocional hay escritores y hay mucho de música. Hay varios poemas que son frases de canciones juntas, pues yo qué sé, Mocedades, con Fangoria, con Rocío Jurado, con Family, y unes 5 frases de estas canciones y creas un poema con otro significado completamente distinto. Además, yo, por ejemplo, me quería poner en paz con cosas como, por ejemplo, Fangoria, que no es que esté en guerra con ellas en absoluto, pero sí es verdad que se han ido a otro sitio, que no es ni mejor ni peor, pero que es otro sitio completamente distinto, en el que estaban cuando sacaron Una temporada en el infierno, que es un poema, que es un disco que se cita varias veces en el poemario. La canción de Me odio cuando miento, Hombres, que no es de Una temporada en el infierno, es del siguiente. Y Fangoria forman parte de nuestra memoria emocional, de la mía por lo menos. Y yo quería hacer una reivindicación de eso y claro, y también pues de eso, de Mocedades, de Rocío Jurado. Es decir, tenía intención, no sé si me ha salido, porque yo en realidad estoy como Susan Sontag, entre la alta y la baja cultura, estoy en el medio. Signifique alta cultura lo que signifique baja cultura lo que signifique. Entonces yo mamo de los dos. Entonces creo que nunca soy lo suficientemente arrabalera porque soy muy fina, ni nunca soy lo suficientemente fina porque soy muy ordinaria. Entonces estoy justo ahí en el medio. Bueno, yo ya me voy a callar. Ahora Roberta va a firmar libros, pero es vuestra oportunidad. Hablad ahora o callad para siempre. De si queréis preguntarle algo, aquí está para vosotros. Es lo típico, nadie sabe, nadie quiere, da vergüenza. Os vais a arrepentir después si no decís nada, os lo digo real. Y si no preguntáis ahora, no me escribáis después por Instagram. Sois pesadas. A mí me llamó mucho la atención la portada del libro, ¿no? Cómo abrir tu intimidad y poner una foto de cuando hiciste la comunión. Ya. Fíjate además que no... es una cosa que me han preguntado varias veces. Incluso Paco Tomás, el otro día en el programa de Wisteria Lane, me dijo, es una decisión política. No es una decisión, es una decisión política. Pero no, otra vez, no pienso, voy a hacer esta portada porque es una decisión política. Si haces eso, es gilipollas. Entonces yo no hice eso. Simplemente me parecía una buena idea poner esa foto en la portada. Me parece además que a pesar de ser una imagen católica, es una imagen satánica. Es decir, poner a esa futura mujer trans cuando tenía 8 años o por ahí tendría cuando hice la primera comunión, con ese fondo negro, con poemas de chulos trans y travestis manuscrito debajo, es una imagen casi satánica. Pero bueno, lo católico y lo satánico
Son los dos extremos de una cuerda. Es decir, no son tan distintos ni tan excluyentes como pretenden ser. Si no hay nada más, muchas No os vamos a forzar ni vamos aquí a estar Por aquí supuesto. como cuando estás esperando que un chulo te escriba WhatsApp. No haremos eso. No. No haremos eso. Pues un placer. Muchas gracias. Y ahora estará con vosotros Roberto.